Bueno, buenas tardes a todos o buenas noches. Eh, Ahora sí, damos inicio formalmente a este conversatorio, a este webinar, a este encuentro. Eh, Vamos a decir que es un encuentro académico y también es un encuentro pastoral, también es un encuentro de colegas, aquellos que ya ejercen la docencia, aquellos que, bueno, que ejercemos la docencia, porque también me toca dar clases, y aquellos que aspiran a esto. Es un encuentro que no se había dado desde hace muchos años y que pues nada, gracias a la acción del Espíritu Santo y pues al sentir de nuestro decano y de algunos de mis otros compañeros de la asociación de estudiantes de la facultad, hemos querido llevar a cabo como primera actividad que hace esta asociación de cara a estos grandes proyectos que tenemos para este año con esta Facultad de Humanidades y Teología. Para mí es un placer poder darles la bienvenida formalmente a este conversatorio con un tema general que puede ser un poco, una pregunta un poco simple. Cuando la pensábamos decíamos, pero Luis, es una pregunta muy simple, pero tiene un trasfondo tan importante que van a darse cuenta que es relevante. La importancia de la enseñanza de la religión ética y moral. Y luego en el transcurso del año tendremos otro conversatorio parecido en donde hablemos sobre la importancia de las ciencias teológicas, que es otra de las licenciaturas madres que tiene esta facultad y que a veces no entendemos por qué aparece en el plan de estudio de la facultad, pero esto nada más para curas o esto nada más para tal persona. Y esta facultad tiene esa esencia que le da una importancia a lo que hace. Y nosotros que tenemos muchos graduados, muchas personas interesadas en la enseñanza, en dar clases, a veces se nos olvida un poco, como decíamos, como leía en los chats, sobre por qué lo hacemos o por qué estamos enseñando esta materia. No solamente para tener un cupo en Meduca o para tener una forma de ganarnos la vida. No, tiene un porqué, un significado importante para nosotros como profesionales, como seres humanos y también para aquellos a quienes facilitamos el aprendizaje y la educación. Así que, nada, yo soy Luis Rosman, como les decía, soy presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad para este año 2022 y me es un grato placer poder ser el moderador de este conversatorio y compartir la sapiencia del rector y de estos dos sacerdotes con una larga trayectoria en la docencia y que nos van a poder dar luces de cómo estamos, cuál es la realidad en la que nos manejamos con respecto a estas materias o estas asignaturas. Antes de todo, quisiera entonces darle la palabra como introducción al profesor Francisco Blanco López Suazo, que es nuestro rector magnífico, que en su momento también fue decano de esta facultad y yo creo que cuando hacíamos la invitación, yo le decía a la profesora Ángela, el profesor Francisco no puede faltar, porque él tiene eso que decirnos desde antes y todo lo que vamos a ver en el transcurso de los nuevos retos, lo que nos espera después de pandemia y ahora en la calidad de rector, pues yo creo que tiene muchos más aportes que decir. Bienvenido, señor rector. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias a ti, a Luis Rosman, por esta invitación. Luego hago algún comentario sobre lo que me has dicho en la introducción, que creo que es interesante. Saludo al padre Jorge y al padre Ángel Iván, a la profesora Ángela y a todos los que están organizando, y hoy también a Luis Carlos Olivares, entiendo que es de la asociación, y a Luis Salinas. A todos ustedes y sobre todo a los más de 50, casi 60 participantes, realmente un caluroso saludo, un afectuoso saludo. A ver, por supuesto, ahora como rector
estoy comprometido con toda la universidad, por supuesto. Estoy comprometido con todas las facultades, con las 6 facultades que hay. Pero por supuesto que uno tiene su corazoncito, por así decirlo. Y cuando te invitan de derecho, pues bien, eres el rector de la USMA, vas a una actividad de derecho que es muy importante, y te invitan de ingeniería y te invitan de ciencias sociales y demás. Pero cuando te invitan de tu facultad, cuando te invita aquello de donde dentro de la universidad uno ha surgido, porque yo empecé como profesor aquí en la facultad, en aquel tiempo se llamaba Humanidades y Ciencias Religiosas. Obviamente uno viene con mayor cariño, eso por un lado. Pero por otro, además, esta facultad tiene una importancia especial, y no porque lo diga yo, y no porque el rector, que ahora me toca desempeñarme a mí, haya surgido de esta facultad, sino porque lo dice Scorde Ecclesiae. Scorde Ecclesiae, que es el documento principal que promulgó Juan Pablo II en el año 1999, dijo que la facultad de teología era el corazón, debía ser el corazón de la universidad, porque desde esa facultad se debía inspirar vida a todas las demás. Y esa vida que inspira la Facultad de Teología en toda la universidad es precisamente el sello que llevamos, el sello de humanismo que queremos imprimir a toda la formación que la USMA como tal da. Y ese sello proviene de los profesores de la facultad. Desde la facultad se dan la inmensa mayoría de la que llamamos estudios generales, pero sobre todo de aquellas materias más específicas que tienen que ver con el sello de la USMA, como es ética y moral, como es fundamento del cristianismo, como es desarrollo personal y relaciones interpersonales, como es pensamiento social y político, es decir, aquellas que forman ese perfil del egresado que queremos. Por eso es importante. Y es importante y me gusta mucho participar por el sentido mismo que tiene este conversatorio. Es decir, ha sido un gran trabajo el realizado por Rosman. Cuando tomaba posesión hace apenas unas semanas, 3, 4 semanas, no recuerdo ahora, hacíamos este comentario, tanto él como mi persona, como el mismo decano que participó también, el padre Ángel Iván. Decíamos, llevábamos varios años, muchos años, sin que la facultad tuviera su asociación, por razones comprensibles. Prácticamente se hizo nocturna la escuela por razones de los estudiantes, de los compromisos que tenían, dando clase durante el día, incluso en lugares no tan cercanos a la universidad. Pero ahora, después de esos muchos años que no había asociación, bueno, pues ahora se reemprende ese camino. Y es lo que iba a decir, lo ha reemprendido con fuerza, lo ha reemprendido con entusiasmo, precisamente para cumplir con esa misión. Y lo ha hecho además de una manera, iba a decir yo, por decirlo de alguna manera, a lo grande, y tal vez quiero explicar bien lo que quiero decir. Aquí hay ahora 60 participantes, 60 personas participando. Y yo miré un poquito por arriba los participantes y he visto egresados. No voy a mencionar porque me voy a dejar algunos por fuera y no me gustaría. He visto profesores, en fin, y he visto estudiantes. Eso es importante, que la facultad como facultad reúna a estudiantes, egresados y profesores para profundizar, para hablar sobre la razón de ser y la importancia de la razón de ser de nosotros como profesores de religión. Que para qué voy a hablar yo, lo van a hablar sobre todo el padre Jorge Rivera y el padre Ángel Iván, la profesora Ángela, ¿verdad? Esa importancia que hoy en día tiene nuestras materias dentro de la formación, ya no nuestra dentro de la universidad, sino para lo que somos formados, para ser profesores, maestros de religión en las escuelas, y ahí es donde realmente vamos a realizar nuestra labor de formar, educar, pero también esa perspectiva que veo que está palpable aquí en este conversatorio,
evangelizar desde nuestra misión. Así que no me queda más que felicitar y agradecer a todos los que hacen posible y a los que van a participar y por supuesto darles mucho ánimo, mucho entusiasmo a los que en el día a día o estudian y se preparan o ya son profesores ejerciendo esa noble misión de ser educador y educador de ética, educador de religión, educador de valores. Muchas gracias y felicidades. Gracias, profe, por sus palabras. De verdad que siempre como que llenan de energía y al final nos gustará muchísimo poder, si está en sus posibilidades, que usted nos haga un mensaje final o un resumen de todo lo conversado al final de este conversatorio. Yo quisiera ya iniciar el conversatorio, que es lo que hemos querido ya dar inicio. Ya las personas están aquí comentando, sacerdotes, mientras ustedes entraban, el profesor Blanco y yo leíamos, y la profesora Ángela leíamos mensajes que es a lo que él se refería. Yo creo que ustedes lo han podido ver, ¿no? Tenemos profesores dentro de los participantes, tenemos egresados que están volviendo a estudiar una segunda o tercera carrera o maestría o especialidad. Algunos comentaban su posición acerca del tema, y nada, y también está presente pues el equipo de trabajo al cual yo lidero, pues con la mayor humildad posible, que sin ellos pues no se puede dar. Y de verdad que los felicito, chicos, por estar aquí, a Carlos, a Talía, a Luis Carlos, a Luis, Daniel, que pues están aquí. También quiero agradecer la presencia de algunos compañeros presidentes de otras asociaciones, pues estamos uniéndonos para entre todos estar ahí, ¿no? Así que muchas gracias por estar. Quiero presentarles oficialmente a nuestros panelistas. Yo era uno de los partidarios de que este conversatorio no fuera un conversatorio así muy a lo televisión, sino fuera algo más llevado, algo más pastoral, creo que a eso vamos, ¿no? Quiero presentar en primer lugar a el profesor Ángel García. Eh, pues el padre Ángel García es hijo de Dios, presbítero, nuestro decano de la Facultad de Humanidades y Teología, y actualmente también es párroco de la comunidad de Bello Horizonte, Santa Rita de Casia. El padre Ángel hizo sus estudios de bachillerato en filosofía. Pensé que se me fue el bachillerato eclesiástico en teología en la Universidad Pontificia de Comillas, España, y hizo su profesorado de filosofía en segunda enseñanza en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Es licenciado en teología de la UCA El Salvador y tiene maestrías y especialidades en maestría en acompañamiento psicoespiritual de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, maestría en dirección y supervisión de centros escolares y en docencia universitaria. Es especialista en estudios éticos y bíblicos. Ha sido profesor de educación media en colegios oficiales en Panamá. Es profesor de la Facultad de Humanidades y Teología de la USMA y tiene un doctorado en teología universitaria, de la Universidad Don Bosco, El Salvador. Este es nuestro primer panelista, el profesor Ángel, al cual saludamos y el cual pues tomará sus palabras cuando le toque intervenir. Y también está nuestro querido padre Jorge Rivera, que es nuestro segundo panelista. Y quiero comentarles que la hoja de vida del padre es como una enciclopedia maravillosa de múltiples cosas, y yo quiero resaltar
estas partes importantes. El padre Jorge Eliezer Rivera Rodríguez actualmente es el presidente de la Federación de Colegios Católicos de Panamá desde el 2021 al 2023, es capellán del Ministerio de Educación y delegado episcopal para las escuelas católicas arquidiocesanas. Desde el 2012 es vicario de pastoral educativa de nuestra arquidiócesis. Fue el vicario de la zona de Panamá Oeste. Actualmente es director del Colegio St. Mary Panamá Oeste y director general ad honorem del St. Joseph Salesian School. Es párroco de la comunidad de la Inmaculada Concepción de La Chorrera desde el 2010. Además que ha sido vicario parroquial de la parroquia Cristo Luz del Mundo, de Pan de Azúcar, Medalla Milagrosa de Veranillo y San José de Veranillo. Es profesor o fue profesor del programa de formación ministerial de la USMA, profesor del Seminario Mayor San José con materias Magisterio Vaticano II, Panorama Histórico de la Teología, profesor de la maestría en Docencia Superior de la UAM, de la UDI, fue ecónomo, profesor de religión, vicerrector y director académico en el Instituto Técnico Don Bosco. Ha escrito algunas publicaciones como libros de poema, Versos para el alma, Poemas para caminar con Dios, entre otros. Cuenta con un seminario y cursos de Comisión Escuela Región Centroamérica, Sistema Preventivo, Espiritualidad y Método, realizado en el 2005 en El Salvador, Protagonismo Juvenil, Seminario sobre Metodología del Amor Educativo, entre otros. Actualmente posee un doctorado en Ciencias de la Educación con orientación social y desarrollo humano de la UDELAS, una maestría en Administración Educativa, cursando la maestría en Docencia Superior, posee el posgrado en Administración Escolar de la Universidad de Panamá y la licenciatura en Ciencias de la Educación y profesorado de Segunda Enseñanza con especialidad en Pedagogía, Filosofía y Teología. Tiene su licenciatura en Teología en el 2005 en la Universidad Francisco Marroquín de la República de Guatemala y también es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la ISAE Universidad. Pues, bienvenidos, sacerdotes, presbíteros queridos, y yo quiero dar inicio a este conversatorio con este video introductorio que ya nos pone de plano en la pregunta inicial de este conversatorio. Vamos a escucharlo. Es un compendio de una encuesta que realizaron nuestros compañeros de la asociación. Hicieron un sondeo entre varias personas. No pudimos salir a la calle, que era nuestro ideal, así que lo enviamos por WhatsApp y las notas de voz fueron... se hizo un compendio para que escuchemos qué opina la gente sobre la religión, la ética y la moral en los colegios y universidades. Vamos a escuchar. Considero que no es importante la enseñanza de la religión en los colegios y universidades, ya que hoy en día es muy presente y visible el hecho de que los salones de estudio son altamente diversos. Y con esto me refiero a la cuestión de credos e idiosincrasias presentes en cada individuo. Imperan muchas ideologías. Al momento que el instructor vaya a impartir su cátedra, este la hará en base a los intereses de la casa de estudio en la cual se encuentre. La religión no. Con el alcance de la tecnología que tenemos hoy en día, sería muy difícil poder hablar de una religión en específico. Entonces, debido a eso sería muy complicado en un aula universitaria poderles hablar de religión. Quizás en una escuela sí, en una universidad sería muy complicado. Considero que es necesario
eh, para saber que cuando uno vive ayudando al prójimo, esto nos va a servir para que la sociedad sea cada vez más fructífera, más prosperada y mejore el comportamiento del ser humano. Se debe enseñar religión, ética y moral en nuestros colegios y universidades. La religión mantiene principios básicos independientemente de lo que crea el estudiante, porque hay diversidades de religiones y creencias, pero me parece que la ética y moral también aplican para nuestro día a día, en lo laboral y en lo interpersonal, ¿no? Y me parece que es el núcleo fundamental para que una persona sea de bien en su diario vivir. Nuestra primera intervención está dedicada o le corresponde al padre Jorge Rivera y habla precisamente de lo que decían estas personas. Lo interesante de este video es que este video no lo tuvieron nunca estos sacerdotes. No sé, nunca se los mandé precisamente para que no tuvieran trampa ahí ni nada, ni se prepararan antes, no mentira. Hay de todo, ¿eh? O sea, el video cuenta de quienes están de acuerdo y quienes no, y yo creo que de eso forma parte la vida, de eso también forma parte nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes en los colegios que no les interesa mucho la materia, ¿no? La intervención suya, padre Jorge, habla sobre la importancia de estas asignaturas en la vida escolar y universitaria de nuestros estudiantes. Origen, leyes o marco jurídico que la ampara, objetivos generales y específicos. Adelante, bienvenido. Ok, muy buenas noches a todos los participantes, al rector, profesor Francisco Blanco, del cual compartimos algunas experiencias sobre este tema tan fundamental como es el técnico. A recordarlo muy bien, un saludo al padre Ángel García, el decano de la facultad, y a todos los presentes. En primer lugar, yo quisiera decirle que un ser humano es integral. No somos simplemente sapiencia intelectual. Yo siempre digo en el sistema educativo que somos como un triángulo. En la parte de abajo, en los planes de abajo están dos cosas fundamentales. Primero que nada, lo intelectual y por otro lado lo espiritual, que hace emerger en la punta del iceberg a lo que es ser un ser humano. Entonces yo necesito en primer lugar tener una formación integral. Esa formación integral se tiene que dar desde las etapas, desde preescolares hasta toda la educación del hombre. Yo creo muy claramente que por eso en el Ministerio de Educación se han incluido estos programas tan importantes como son religión, moral, valores y ética en la básica general. Y luego ya en la premedia vamos a encontrar un tipo de materias como son ética, que luego se van a extender quizás al proceso de la universidad. Conociendo que el padre Ángel es graduado de la Universidad de Comillas, ahí encontré a un escritor que habla sobre el origen y las leyes que amparan la educación religiosa, en este caso en el país de Panamá. Desde el periodo de la colonia, periodo de la Colombia, post-independencia de España y en el periodo republicano. Pero tengo que decirles en realidad que es a través del origen de las leyes de nuestra Constitución de la República en donde se ampara todo lo que tiene que ver con la clase de religión. Primero voy a citar el artículo 35 que a la gente a algunos le incomoda, pero tengo que citarlo. Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce la religión católica, que es la mayoría de los panameños. Tomando en consideración eso, nos vamos al artículo 91 de la Constitución, que dice: todos tienen derecho a la educación y es responsabilidad de educarse.
el Estado organiza y dirige el servicio público de la educación nacional y garantiza a los padres el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos. La educación se basa en la ciencia utilizando métodos, fomentando crecimiento y difusión y aplicar sus resultados para asegurar el desarrollo de la persona humana, de la familia, al igual la afirmación y fortalecimiento de la nación panameña como comunidad cultural y política. La educación es democrática y se funda en principios de solidaridad humana y justicia social. En el artículo 92 nos dice, la educación debe atender al desarrollo armónico e integral del educando dentro de la convivencia social, el aspecto físico, intelectual, moral, estético y cívico, y debe preocupar, capacitar para el trabajo útil e interés propio del beneficio completo. El artículo 107 nos dice, se enseña la religión católica en las escuelas públicas, pero su aprendizaje y la asistencia a actos cultos religiosos no será obligatoria cuando lo soliciten los padres y los tutores. En el decreto 365 del 7 de noviembre del 2007 se establece el plan de estudio del primer nivel de enseñanza o educación básica general para formar al joven y al adulto. Es importante, queridos participantes, destacar que el programa presenta un enfoque humanístico cristiano, de apertura pluralista religiosa. Lo que exige es un trabajo persistente y sistemático de parte del docente. Y aquí es donde quiero adentrarme. El tema de la clase de religión, ustedes me van a disculpar, los docentes aquí presentes, pero hay una malla curricular que establece el programa de religión. Por lo tanto, nosotros debemos seguir ese programa y no estar haciendo cosas que no van de acuerdo al programa establecido dentro del pensum o dentro del currículo de religión. Es necesario que el docente maneje claramente la currícula que presenta la institución, en este caso el Ministerio de Educación y el colegio. En las universidades, en la mayoría regularmente se imparte simplemente ética profesional. Esa es una realidad que tenemos en nuestras universidades. Simplemente se está fortaleciendo la parte de ética profesional. En algunas universidades estatales existe la figura del capellán, que habría que profundizar la temática de explotar más ese carisma dentro de una universidad estatal. Sin ningún tinte religioso, especialmente, y la única que podemos decir que tiene una excepción es la Universidad Santa María la Antigua por ser de corte católico. Y por supuesto que aquí la espiritualidad debe sobresalir. Que oferta, como ustedes lo saben muy bien, tiene una oferta académica en la cual tiene un técnico en religión, ética y valores, tiene una licenciatura en ciencias teológicas y religión, ética y moral, y una especialización y maestría en estudios éticos. Tú me hablaste de los objetivos que se debe seguir en la educación de la cátedra o de la clase de religión. Primero que nosotros debemos es reconocer los valores de la persona. Es el primer objetivo fundamental. El trato digno y respetuoso como forma de reconciliar las relaciones armoniosas consigo mismo, con los demás, con el mundo y con Dios. Ese es el objetivo fundamental de una clase de religión, es fomentar ese encuentro de diálogo, encuentro de participación con los demás, con el mundo y con Dios. Y miren el ordenamiento que pone para que tengamos mucha más sensibilidad. Otro de los objetivos que se tiene en la clase de religión es valorar la familia. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Valorar a la familia, a la comunidad y a la iglesia como espacio de pertenencia y participación que influye en la realización de la persona. Por último, asumir una actitud consciente
en relación a los problemas ambientales, conservación, uso racional y restauración de la naturaleza como obra de Dios y servicio humano. Es decir, que ahí estaría incluida, la malla propiamente dicha del currículo de religión, que tengo que decirle, desde preescolar hasta la básica general hay una gran sensibilidad por proyectar y dar la clase de religión. Padre, eso que usted menciona sobre los objetivos, yo creo que muchos de nosotros, los estudiantes, ahora hablo en calidad de estudiante, lo hemos visto sobre todo en las materias en donde se nos conduce o se nos explica este marco teórico, ¿no? O el marco jurídico sobre todo del docente, de lo que tienes que hacer en el aula de clases y todavía más a fondo en lo que le compete a la materia o a las asignaturas de religión, ética y moral. Por Y esto ejemplo, que, espérate decirte algo. Por ejemplo, conversaba con un chico ahora que salía de la misa y le preguntaba, dime qué te dan en religión a ti. Y me dice, nos ponen a leer el Evangelio, que no es malo, pero es que eso no es parte del currículo. Nosotros que estamos en las universidades, que hemos pasado por esta parte académica, sabemos que debe existir el desarrollo de una currícula. Mientras no se tome la currícula con seriedad, se va a ver simplemente la materia de religión como algo fundamentalista, como tú lo has presentado. Es decir, nosotros tenemos que fortalecer el currículo de la escuela. Y aquí nos toca a nosotros como universidad apoyar al Ministerio de Educación para la actualización de la malla curricular, que en cualquier momento se va a empezar a hacer revisión de la misma. de hecho, eso abre el compás para la intervención del padre Ángel. Y eso que usted dice es muy cierto. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, los dos últimos años, quinto y sexto grado, me enseñaron a rezar el rosario. O sea, en la materia de religión, en la horita de religión, yo tenía que aprender a rezar el rosario. Y yo le decía a la maestra, pero es que yo sé hacerlo, y me lo enseñaron en la iglesia. Entonces ya como quedaba eximido de ese momento de la clase. Y siento que se nos ha perdido un poco ese hacia dónde vamos, ¿no? O sea, esos objetivos los hemos perdido. Muchas gracias, Padre, por ampliarnos en este enfoque. Padre Ángel García, según el periódico español El Diario, publicado en el 2013, dice que la asignatura de religión vulnera los derechos de los no creyentes, segrega a los estudiantes y da a la Iglesia Católica el control sobre profesores y contenidos de lo que no es más que una pura catequesis. ¿Qué tan cierto puede ser ese criterio? ¿Cuáles son los grandes desafíos a los que se enfrenta un docente cuando enseña religión, ética y moral en las escuelas? Bienvenido, padre. Bien, muchas gracias, Luis. Un saludo cordial al señor rector, al padre Jorge y también pues a la profesora Ángela de universitario y también profesores. Estoy viendo que también se han unido algunos profesores de nuestra facultad de Humanidades y Teología y por supuesto también a nuestros estudiantes y exalumnos también. Bien, Luis, en relación a esta pregunta, que quiero referirme también un poquito más, subrayar algunas consideraciones que nos ha presentado el padre Jorge. Solamente subrayarlas porque considero que es importante. Bien, esto que tú nos has leído sobre la enseñanza religiosa escolar, eh, el tema sacado precisamente del periódico español, digamos, tenemos que contextualizar un poco, ciertamente que en España, específicamente España, el nombramiento de los profesores de religión pasa por otro proceso muy distinto, ¿verdad? Al proceso que nosotros vivimos aquí específicamente en Panamá.
En España, ¿verdad? Los profesores de religión son avalados, podríamos decir, realizan sus estudios como los realizamos nosotros en la Universidad de Santa María la Antigua, pero también tienen un aval por parte de la conferencia episcopal. O sea, no va un profesor a impartir la clase de religión, ¿verdad? Asignatura de religión, si no tiene este aval de la conferencia episcopal española o el obispo donde vive. Entonces vemos que allí nos encontramos con una diferencia. Acá generalmente los estudiantes o las personas que postulan, digamos, para ser profesor de religión, ética y valores, mayormente son personas, ¿verdad? Agentes de pastoral, catequistas que están en nuestras comunidades que quieren prestar este servicio evangelizador, que no se trata de una catequesis, ¿verdad? No se trata de impartir una clase de religión o ser profesor de religión en una escuela, en un colegio, no se trata de ir a dar una catequesis. Dar la catequesis, eso es específico, particular de nuestras parroquias, ¿verdad? Como bien decía el padre Jorge, bueno, el profesor de religión está llamado, ¿verdad? Precisamente a cumplir ese currículo o esa currícula. Miren, precisamente aquí tengo uno de los textos que se utilizan, ¿verdad? Uno de los textos que se utiliza en, en premedia, pero también hay, ¿verdad?, de primaria de esta misma colección. Y fíjense que este texto que fue precisamente las autoras de este texto, ellas son exalumnas, tengo entendido que son exalumnas de la Universidad Santa María la Antigua, y como decía el padre Jorge, es bueno, ¿verdad?, que nosotros nos acerquemos si nuestros sueños, nuestros deseos de ser profesor de religión, ética y valores, que nos aproximemos a este currículo, porque bien decía el padre Jorge, miren, eh, estos manuales o estos textos, este currículo que está avalado precisamente por el Ministerio de Educación, por Meduca, nos presenta 3 áreas, que ya las mencionaba el padre Jorge. La primera área que tiene que ver con la persona, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, Eh, con la moral cristiana, la conciencia moral. Luego viene la segunda área, que es la familia, la comunidad, la iglesia. Y la tercera área, que viene a ser naturaleza y Dios. Todo lo que concierne, pues, al cuidado de la casa común, el cuidado de la creación. Por supuesto, entonces, cuando como docentes que hemos trabajado con estos textos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que no se trata de ir a catequizar, sino que simplemente se trata, ¿verdad?, de ayudar, de compartir, de socializar a los jóvenes, a los adolescentes, de unos valores universales, unos valores que son importantes. Yo siempre digo, a veces nos toca dar, en el ámbito universitario, nos toca dar la clase de ética. Y una de las cosas que le digo a los estudiantes, y sobre todo en la UMA, que me ha tocado dar ética y moral a los estudiantes de otras carreras, que no se trata, que no les vengo a hablar de religión, porque ciertamente cuando se escucha la palabra ética, inmediatamente, ¿verdad?, pensamos que se trata, ¿verdad?, de religión. A veces me pasaba con los estudiantes de las otras carreras, ¿verdad?, en la USMA. Entonces, yo quiero retomar también, se trata de una formación integral. Yo siento que este currículum en este momento pues está respondiendo. Ustedes saben que siempre se dan esas revisiones, esas actualizaciones, pero yo siento que este currículum condensa, podríamos decir, ejes que son muy fundamentales en ese hacernos personas y conocer nuestra cultura. Yo me acuerdo que una vez yo casualmente estaba dando la clase, no me acuerdo si al séptimo, creo que al séptimo, y la primera área habla de la persona. En ese texto de religión, moral y valores, según el currículum, la currícula del Ministerio de Educación. Y precisamente esa área de persona habla de las culturas, y nos hablaban de las culturas indígenas, de las culturas afroamericanas, de la cultura campesina. Y me decía un estudiante, pero profesor, ¿cómo que en la clase de religión vamos a estar hablando de la cultura? Eso es como para hablarlo en la clase de historia, eh, eh, pero no en la clase de religión. Entonces, nos damos cuenta de que ese currículum que hoy nos presenta, ¿verdad?, para los docentes de religión, moral y valores, es un currículo completo, porque nos hace
adentrarnos en nuestra propia cultura, nuestra identidad, porque la religión también, ¿verdad?, nos lleva a posesionarnos en nuestra propia identidad como personas y, por supuesto, a la cultura a la cual nosotros pertenecemos. Entonces, lo importante es, y sobre todo, yo he trabajado en el área, digamos, oficial, donde hay estudiantes indígenas, estudiantes afrodescendientes, campesinos, ¿verdad? Y lo importante es poder afianzar su cultura, su propia identidad cultural, que no se avergüence de su propia identidad cultural. Por tanto, yo siento, ¿verdad? Como decía, esto es amplio, ¿verdad? Es un currículum que nos lleva a una formación integral en todas las etapas de la vida del hombre, en la sociedad, nuestra interrelación en la comunidad, en la familia. ¿Por qué? Porque no somos islas, ¿verdad? No somos islas. Pertenecemos a una comunidad, necesitamos, ¿verdad? Una comunidad, nos identificamos con una comunidad y, por supuesto, también con la iglesia. Y la tercera área que tiene, ¿verdad?, este currículum actual del Ministerio de Educación, el cuidado de la creación. ¿Y qué tiene que ver? Quizás en algunos años, por ejemplo, yo cuando revisaba este currículum y preparaba las clases para el ámbito oficial, ¿verdad?, premedia, yo decía, pero si en mis clases de religión me hablaban de los 10 mandamientos, me hablaban de los sacramentos, me hablaban de otros temas más específicos, porque vamos a tener en el aula de clase no solamente católicos, vamos a tener de otras denominaciones religiosas, evangélicos. Entonces, esta amplitud que nos da el currículo de religión, moral y valores, nos ayuda, ¿verdad?, a que a través de esta clase nosotros podamos, ¿verdad?, impartir esos conocimientos, pero formar. Si nos vamos al Evangelio, vamos a encontrar que Jesús también nos presenta unos valores, los valores del reino de Dios. Y cómo a través de este currículum, dando esta clase moral, valores, nosotros también hacemos reino de Dios como profesores de religión. O sea, a mí me parece, ¿verdad?, muy importante. Y no se trata como cuando escuchábamos el video, dice, no se debe enseñar la religión. Pero hoy en día no se entiende y comprende, ¿verdad?, la religión, la enseñanza de la religión como hace algunos años, según este currículo que nos presenta, ¿verdad?, Meduca, a través de estos textos de religión, moral y valores. El mundo ha cambiado y, por tanto, yo me he encontrado precisamente en el aula de clase cuando he preguntado a los estudiantes, ¿cuántos aquí son creyentes? Cuando digo creyentes, digo católicos, evangélicos, bueno, todas las religiones que pertenecen al cristianismo, ¿verdad? Y entonces los estudiantes, inclusive te encuentras estudiantes de séptimo grado, de octavo grado, de noveno grado, que dicen, no, yo no creo en ninguna religión, yo no profeso ninguna religión. En mi primera experiencia uno quedaba así interpelado, ¿verdad? Perplejo, porque ya a esas edades dicen, yo no profeso ninguna religión. Sin embargo, entonces te das cuenta que este currículum te permite entonces entrar en diálogo con ellos, porque no es religión, sino que a través de los valores, a través de esta clase que se llama religión, yo puedo llegar, ¿verdad?, a hacer más humana esta sociedad y sobre todo impregnar en nuestros estudiantes, ¿verdad?, ese respeto por la vida, ese respeto por la vida del otro. Entonces, quería tocar este tema, yo no sé si tengo más tiempo eh, para abordar un poquito, no sé, nuestro moderador, si tengo más tiempo. Claro que sí, padre, adelante. Bien, entonces, porque quería subrayar esto tan importante que nos ha compartido el padre Jorge. Entonces, yo siento entonces a la pregunta que hacía que nosotros no estamos vulnerando los derechos de nadie porque nosotros no estamos imponiendo. Nosotros en el aula de clase como profesores de religión formados en la Universidad Católica Santa María la Antigua, nosotros no estamos imponiendo la religión. Recordemos que el Evangelio fue una propuesta. Jesús hizo una propuesta. O sea, el Evangelio no se impone. Y por tanto nosotros como profesores de religión no estamos llamados a imponer una religión, sino cumplir a cabalidad con este currículo que nos habla, como decíamos, persona, nos habla sociedad, iglesia, comunidad, y nos habla también de esa relación tan hermosa
y tan importante en este tiempo como es la relación con la naturaleza, con el cuidado de la casa común, esa ecología integral que no solamente habla del medio ambiente, sino que la ecología integral también habla de las relaciones que nosotros establecemos con los otros en la sociedad, la ecología en la política, la ecología también en la cultura, esa igualdad, ese equilibrio que debe existir en nuestra sociedad. Entonces, una de las preguntas que se nos hacía aquí como referencia es, ¿cuáles son los principales retos de la enseñanza de la religión ética y moral en Panamá desde su posición como docente? Bueno, ya he ido compartiendo algo, pero yo quisiera partir, ¿verdad? Quería partir desde algunos presupuestos. En primer lugar, que ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no cultivan esos espacios necesarios para vivir su experiencia religiosa. O sea, el padre Jorge lo decía de una manera perfecta, nosotros somos una unidad y formamos esa unidad, lo afectivo, lo social, lo moral, ¿verdad? Lo moral o lo valórico, pero también lo espiritual. No podemos, ¿verdad? No podemos quitar esa esencia de lo espiritual. Bien entendido esa palabra de espiritual. Por tanto, somos una unidad, lo racional también, lo emocional, lo afectivo, lo social y por supuesto lo espiritual. Bien entendida esta palabra espiritual. Por tanto, sabemos perfectamente que la palabra religión significa religar. Yo religo. Nosotros somos instrumentos, ¿verdad? Para que otras personas puedan religarse, encontrarse con Dios, tengan una experiencia de Dios. Eso es la religión. Las religiones no pretenden, ¿verdad? El objetivo de las religiones no es dividir, sino religar, ser instrumento ¿para qué? Para que otros se puedan encontrar con Dios o filosóficamente con ese Dios trascendente, Dios de los filósofos, puedan ser, ¿verdad? Puedan religarse, puedan unirse, vincularse. Por tanto, no se puede entender una sociedad donde los miembros de esa sociedad no tengan una experiencia de Dios, no tengan una experiencia trascendente, vamos a decir en el lenguaje filosófico, ¿verdad? Una experiencia trascendente, no se puede entender. Por supuesto, tampoco se puede entender una sociedad en la cual no haya moral, no haya principios éticos. Y por eso entonces parte de esa misión de la Universidad Católica Santa María la Antigua es eh, formar a esos futuros profesores de moral, de religión, moral y valores. Y fíjense que no solamente nos hemos quedado en la licenciatura, en el profesorado, sino que también hay una especialización en estudios éticos, hay una maestría en estudios éticos. Y por tanto, esa es la impronta y ese como ese sello, como ese carácter, como ese uno de los grandes aportes que quiere dar la Universidad Santa María la Antigua a la sociedad. No se puede entender entonces una sociedad si no se cultivan esos espacios necesarios para vivir una experiencia religiosa y sobre todo un espacio donde se cultiven los valores, la moral, los valores y la ética. Por tanto, la religión en sí lleva valores que son necesarios para la convivencia de los seres humanos en sociedad. De igual manera, ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética, así como ningún país puede salir de las crisis que que se le presentan si no tenemos una actitud ética. Es necesario, es muy necesario. En nuestro país, en el caso de nuestro país, existen muchos casos en donde la falta de ética ha sido la norma imperante. Ha sido la norma imperante la falta de ética. Y por eso como universidad católica no nos cansamos, ¿verdad? Esa es una asignatura pendiente. Esto va a ser un sello que nos va a reconocer en esta sociedad panameña por esa impronta ética, por formar a nuestros profesionales en la ética. Entonces, Adela Cortina, esta gran mujer filósofa y también tiene muchos escritos en la ética, nos dice Adela Cortina, española, la ética no solo sirve, sino que es una necesidad vital. Y más aún en esas edades, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, es una necesidad vital, ¿verdad? La ética. Y yo creo que uno de esos principales retos para ir finalizando, ¿verdad? Uno de los principales
retos que nosotros tenemos, ¿verdad?, en la enseñanza de la religión ética y moral en Panamá. Lo asumo desde el compromiso que tenemos en la formación de los futuros profesionales del profesorado y de la licenciatura, es precisamente la formación del profesorado. Tenemos que seguir apostando, seguimos apostando como Universidad Católica, como Facultad de Humanidades y Teología, en la formación del profesorado. ¿Por qué? La lucha contra el individualismo que nos plantean los modelos económicos, en este caso el neoliberalismo, que atenta contra la democracia, el cual nos dice que cada uno debe buscar lo suyo. Se pierde el sentido comunitario, cada uno piensa en su bien. Este sistema neoliberal lleva al pueblo a mirar sus intereses privados sin tener en cuenta el bien común. Entonces nosotros, ¿verdad? El profesorado es esencial, pero también tenemos que formar, ¿verdad?, tanto a nuestros estudiantes en esa lucha contra ese individualismo, que cada uno elige sus intereses. Esta postura no es la de un colectivismo, donde la persona se pierde, se desconoce, sino donde cada uno asume su propio rol sin despersonalizarse. Estamos hablando de una sociedad que poco a poco se va deshumanizando. Vamos perdiendo, ¿verdad?, como esa sensibilidad frente a los problemas del otro. Entonces, ¿cómo no enseñar en una escuela, en un colegio, la religión, la moral y los valores, cuando eso va despertando en nosotros una sociedad que se va adormeciendo? Y yo decía, una sociedad, en estos días decía precisamente en la misa, una sociedad que se acostumbra a que haya falta de justicia, falta de solidaridad, que haya muertes violentas en nuestro país, es una enfermedad, es una sociedad que está enferma. Nos habla de una sociedad enferma, ¿por qué? Porque nos hemos acostumbrado a esto. Ya no es novedad que haya muertes violentas en nuestro país, ya no hay novedad porque hay algunos países que han caído en esto. Tenemos entonces que salvar, ¿verdad?, a la persona, salvando a la comunidad, ¿verdad? Se puede llegar a ese personalismo a través de la educación en las familias, en las escuelas, en las universidades, mostrando que somos en relación, que estamos en relación y que no somos individuos abstractos, aislados, porque la religión, la moral y los valores fomentan precisamente la comunitariedad, lo colectivo, pero como decíamos anteriormente, no nos perdemos. Cada uno de nosotros y nosotras, un rostro concreto. Tenemos un rostro concreto. Y por supuesto que otro de los retos, ¿verdad?, es enseñar desde el ejemplo. Debemos enseñar desde el ejemplo. Si no, estamos perdidos. Entonces, por ahí, ¿verdad? Ya no quiero extenderme más, creo que ya me he extendido demasiado. Pero bueno, era necesario retomar esto y darle la importancia que tiene nuestro papel. Porque miren, yo me he encontrado cuando en las aulas de clase o en el colegio donde dice, el profesor clase de religión, o sea, la clase de religión, como una clase de segunda, como que no es una clase importante. Y como decíamos, podemos tener grandes desarrollos financieros y siempre buscamos los países. Una de las cosas que va a distinguir a un país, va a categorizar en primer lugar a un país, a nuestros países, es que tenga una estabilidad económica. Pero preguntémonos si también nos estamos preocupando por sociedad, como sociedad, de formar en la moral y en los valores. Y esa impronta la tenemos nosotros, gracias, ¿verdad?, a esa formación que nos sigue ofreciendo la Universidad Católica Santa María la Antigua. Dentro de las cosas que usted mencionó, padre y decano, están estos retos que de por sí viene así debajo del hombro en la maleta del docente de religión, ética y moral, esos retos que se imponen ante lo que uno cree o ante lo que uno profesa, y también los retos o desafíos que uno tiene al encontrarte con un alumno que no profesa tu fe, la tuya personal como docente, o que no le interesa profesar la fe, pero es parte y le toca cumplir con el modelo académico o con el currículum que tiene para poder aprobar los años.
Hay Luis, preguntas, ¿sí? pero decía, no tiene por qué creer en lo mismo que yo creo. Claro, claro, a No, eso iba. no tiene que ser católico como yo soy católico, como yo profeso. Yo lo puedo ayudar a ser mejor persona y de eso se trata. Si no eres creyente, si profesas otra religión, otro credo religioso, no nos vamos a pelear con, ¿verdad? No vamos a entrar en apologética, en la defensa de la fe, porque Yo aquí, Hay, quisiera, y aquí retomo el Laudato Si del Papa Francisco, cuando habla del cuidado de la creación. El Papa Francisco dice, bueno, todas las religiones tenemos que unirnos, confluir precisamente para cuidar nuestro planeta. Y si yo hago mejor persona a ese estudiante que dice ser, que no profesa la fe católica o ninguna fe, he sacado mi tarea. yo quisiera agregar algo que también es muy importante. Cuando tú te lanzas a estudiar, que quieres ser profesor de religión, tú tienes que saber y tener bien claro que vas a servir en una estructura académica, que tienes que tener claro que vas a trabajar para fortalecer a un niño, a un adolescente, a un joven que viene de un ambiente donde quizás las estructuras estén tambaleando y tú tienes que venir y fortalecer a ese estudiante con herramientas que le van a ayudar para su buena marcha en su estructura humana. Recordemos que nuestros estudiantes vienen a la escuela con ciertos valores, pero quizás a veces también los valores que ellos han tenido no los han fortalecido. Nuestro deber en educación es fortalecer esos valores fundamentalmente y levantar ciertamente sí lo académico, pero no simplemente lo académico, sino que ayudar a ese chico a poder vivenciar el aprendizaje. Y yo tengo que decirles algo que es muy esencial, no solamente es graduarse de profesor de religión o de ética y moral. Tenemos que prepararnos en pedagogía, porque uno de los problemas que tenemos crítico en educación es que no somos pedagogos y por lo tanto al no tener esta herramienta, muchas veces la clase simplemente se vuelve una metodología que no es la de acuerdo a la realidad que nuestros chicos necesitan. de hecho, esa es la introducción a la que quería llegar y de hecho esa es su intervención, padre Jorge, en el cual pues se nos acorta el tiempo para poder cumplir con todo, así que en esta segunda intervención de ambos les pediré que podamos contestarlo para poder después contestar las preguntas de los espectadores. La enseñanza religiosa escolar, perdón, quería terminar la idea de este estudiante que no profesa fe o que no le interesa profesar ninguna fe, también va asociada a una pregunta que está aquí, que vale la pena mencionarla. Si, así como nos encontramos con estudiantes que no profesan la fe misma, o por ejemplo decir la mayoritaria, que es la católica en Panamá, puede ser que un profesor, perdón, puede ser que una persona, un docente que no es católico aspire a dar clases de religión. O sea, ¿es posible eso? Es que el respeto es al currículo, a lo que está establecido por el Ministerio de Educación en este caso, o en una universidad, lo que tenga establecido en la universidad. Yo creo que ahí es donde está el gran conocimiento y la transmisión desde el proceso de la malla curricular. Vuelvo hacia allá porque es el conflicto que se está teniendo. Conoce la malla curricular, conoce el plan curricular, sabe cómo hay que aplicar todo esto dentro del campo educativo, es la realidad. No sé si ahí el padre, con la experiencia de haber trabajado en las escuelas oficiales, tiene también como un aporte, ¿no? Sí, padre Jorge, sí, lo que pasa que sí, nos encontramos casos y cosas en esto, ¿no? Eh, Muchas veces, en este caso, el técnico docente académico que debería revisar, hacer la revisión, ¿verdad? De la programación que cada uno de los profesores entrega, no conoce, ¿verdad? No conoce de religión, es totalmente ajeno a la religión
Entonces, allí es donde viene esa tentación latente de ese profesor de querer dar, ¿verdad?, lo que quiera, porque desconoce esto, desconoce que hay esto. Y fíjense, y esto pasa mucho, y yo lo he criticado mucho, en los procesos de reválida. Ahora se le llama reválida. Cuando nosotros nos quedamos en nuestro tiempo, era ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Te quedaste, cuando te quedabas, hacías verano. Los procesos de reválida actualmente se nombran a profesores para profesores de educación física que no han, porque hasta de religión se quedan, ¿verdad? Hacen reválida. Nombran a profesores de educación física para que dé la reválida de educación física a los que se quedaron, pero también a los de religión. Y una vez conversaba con una profesora de educación física, y usted está dando religión, y tú eres profesora de religión. Bueno, y pasa también que Meduca nombra personas, ustedes ven cuando salen las vacantes, mecanografía con religión, con ética. Entonces, todavía como que no ha habido ciertamente que ya tenemos nos hemos posicionado un poquito más, digamos, a nivel de Meduca, pero todavía falta como respetar, digamos, la cátedra, si queremos decir, la asignatura de religión, que no va casada, pero lo que hacen muchas veces en las escuelas es que las combinan porque al profesor de artes industriales le hace falta completar sus horas de clase, que no debería ser. Entonces, Sí, se ha vuelto complicado, se ha vuelto complicado. Vamos a las segundas intervenciones, que son preguntas poco más rápidas, con unas introducciones puntuales. La enseñanza religiosa escolar, así como la ética y moral, quieren dar respuesta a las preguntas existenciales de nuestros alumnos, indistintamente de la fe que profesan. En Panamá lo estamos logrando. Estamos dotando a los docentes de nuevos modelos pedagógicos o didácticos que funcionen de enganche con nuestros estudiantes para que no pase eso que el profesor Ángel decía, es que la materia, religión, no, es que es aburrido. No, padre Jorge, ética. No, 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 yo me voy a fugar. Y eso es lo que pasaba antes de pandemia. La gente, yo creo que de hecho en el calendario escolar, ética era como la séptima materia o la octava, y esa era la hora de fugarse, literal, porque no había un enganche, no había... Hay un nuevo modelo pedagógico, padre Jorge, que se quiere implementar para estas materias. tiene el micrófono apagado. Ahorita hay una terminología nueva que se llama la neurociencia. Pero yo quisiera recordarles que cuáles son los métodos en realidad que usamos nosotros pedagógicamente en la enseñanza. Primero tenemos que hablar que hay un método tradicional que es el que más ha sobresalido y que a pesar de pandemia todavía no lo hemos superado. Ese método tradicional que sabemos que es utilizar largos procesos de enseñanza donde solo el docente es el que habla y los estudiantes atienden y escuchan, sin darle el espacio suficiente a ese estudiante a que pueda analizar. Como docente pienso que estamos llamados a utilizar otros modelos pedagógicos para la enseñanza de ética y la educación religiosa. Por ejemplo, Montessori está regresando otra vez. El método de Montessori está ahorita en este momento coyuntural, que las aulas deben ser pequeñas porque fueron virtuales y nos tocó hacer grupos pequeñitos para atenderlos casi individualmente al estudiantado. Lo que sí yo creo que debemos nosotros ir implementando mucho más son el modelo conductista, ¿verdad? O contributivista, mejor dicho, ¿verdad? Que es un modelo que nos va a ayudar a entender que el niño, el adolescente y el joven tienen un protagonismo en el aprendizaje, tienen una participación. Queremos mañana unos buenos gobernantes con valores éticos, que sean grandes personas que ayuden a la sociedad. Desde ahora hay que empezar a ser reflexivo con ellos en el aprendizaje de la materia de religión, ética y valores. Empezar a formar con orientación,
con plantear retos y preguntas reales que le ayuden a ver lo que estamos viviendo. Estamos hablando del medio ambiente. Ven acá, pero podemos, ahora que regresamos, si hay la posibilidad, vamos a la playa a recoger los desechos que nosotros mismos hemos tirado en ese ambiente. Cómo reeducar el cuidado del medio ambiente en la escuela propiamente dicho, en la universidad, en saber cuidar los estados que podemos tener allí. Otro modo o modelo pedagógico que creo que sería muy importante este tiempo es el modelo experiencial. Es un modelo basado en la forma de aprender naturalmente y espontáneamente. Se diferencia de los dos anteriores, especialmente porque en este caso el alumno tiene un papel activo y protagonista. Hombre, démosle el material que el chico va a ver en la próxima clase para que él se prepare. Nuestros chicos son muy adelantados. Me van a disculpar. Si uno le da el material con tiempo, les aseguro que vamos a tener en la aula de clase un gran debate democrático sobre temas de la estructura del currículo de religión, ética, valores y morales. O sea, creo que sí es necesario cambiar hacer una sinergia en nuestra mente y empezar a abrirnos a nuevos compases de investigación para fortalecer la academia de nuestros niños, adolescentes y jóvenes también, porque ellos están aprendiendo. Igualmente en las universidades, crear esos estudiantes que están en las facultades, en este caso la Facultad de Teología, crear este espacio de confrontar un diálogo en la cual se pueda llevar adelante un mejor desarrollo. Creo que por allí serían los dos puntos fundamentales que yo quisiera resaltar desde la estructura de los modelos. La USMA, al igual que algunas otras universidades, ya lo mencionaba el rector en su intervención de bienvenida, tiene ya de por sí la materia de ética casi en todas las escuelas de la universidad. Casi todos nosotros al graduarnos debimos haber dado algo de fundamento del cristianismo o debimos dar ética y moral, que es una materia general. Pero el reto que tiene la USMA, y que ya lo decía el padre Ángel en su intervención, era de preparar a los futuros profesionales de esta cátedra para que la puedan ejercer en los campos a las nuevas generaciones. Clara, que es una de las espectadoras o participantes de este conversatorio, al inicio cuando se presentó, decía que uno de sus retos fue la virtualidad, ¿no? Ahora que estamos metidos en este tema de los modelos que usted nos presentaba, padre Jorge, yo pensaba, o el equipo más bien, pensábamos en cómo darle seguimiento. Ok, vamos a hablar de modelos pedagógicos, y ahora cómo hacemos para que ese modelo vaya encaminado al plan académico o a la estructura o a la visión que tiene la USMA o que tiene la Facultad de Humanidades y Teología con respecto a la preparación de sus nuevos docentes. Entonces la pregunta, padre Ángel, y que es la última intervención antes de las preguntas finales, es cuáles son los logros o esas metas que se va a trazar en esta realidad post-pandemia. Porque, claro, estamos invadidos de este tema, la pandemia, que la virtualidad, que el Teams, que el Zoom, que lo envías por Classroom y después me califican 5 días o 15 días después. ¿Cuál es el reto ahora? O sea, queremos llevar o conducir al estudiante a una forma de vivenciar su vida, pero ¿cómo lo logramos después de una realidad como la que vivimos? O sea, ¿qué es lo que ahora la USMA hará bajo su coordinación o cuál es esa visión que usted tiene como decano, padre Ángel, para poder lograr ese objetivo? Bien, gracias Luis. Mira, yo siento que la pandemia, ¿verdad? Como todos hemos experimentado la pandemia, nos ha permitido, porque también podríamos decir, tenemos que sacar algo bueno también de las experiencias negativas que vivimos.
La pandemia también nos ha permitido darnos cuenta de nuestras falencias personales, por supuesto también, nuestras falencias personales y por supuesto también la falencia que existe, ¿verdad? En el sistema, en todos los sistemas, en el sistema de salud y en otro tipo de organización. Entonces yo pienso que esta pandemia nos ha permitido, ¿verdad? También repensar, visualizar y proyectarnos para el futuro. Entonces, cuando yo escuchaba al padre Jorge hablándonos, ¿verdad? De todas estas, ¿verdad? Pedagogías que hay que retomar, que están volviendo a retomarse. Entonces, yo pensaba también que un punto muy importante, si nosotros queremos, ¿verdad? Poner, digamos, el acento y que es importante, y más aún que él está, el vicario de la educación, ¿verdad? Parte del arzobispo, yo creo que tendríamos, ¿verdad?, que hacer como ese empalme eh, en el tema de los seminarios. En el tema de los seminarios, muchas veces muchos docentes de religión, moral y valores no logran encontrar entre las propuestas que hace Meduca de formación continua en los veranos, no logra encontrar un seminario que vaya acorde a la manera y la forma como tiene que enseñar religión, moral y valores. Y ahí yo creo que la UMA, ¿verdad? Desde su experiencia pedagógica, desde su experiencia de formar a estos profesionales que hoy están, ¿verdad? En nuestros colegios, en nuestras escuelas, como profesores de religión, moral y valores, daría una contribución, y aquí está pues el señor rector también, y que fue también decano en su momento de esta facultad, y él conoce perfectamente, ¿verdad?, toda la historia. Entonces yo creo que tendríamos, ¿verdad?, que hacer ese empalme, aprovechando que el padre Jorge está como vicario de la educación por parte del arzobispo, cómo hacer ese empalme con Educa para que nosotros pudiésemos ofrecer, ¿verdad?, arzobispado, USMA, ¿verdad? Podríamos ofrecer esos seminarios en los cuales se pueda prestar, ¿verdad? Se pueda enseñar, se pueda mostrar a nuestros docentes formas, las maneras pedagógicas de enseñar la religión, moral y valores, que no es, ¿verdad?, una clase magistral, hay que ser, ¿verdad?, más clases lúdicas, clases extra clases. El muchacho le gusta hacer, el muchacho le gusta construir, que el aula de clases, tanto en nuestras escuelas y colegios, se convierta en un laboratorio de conocimiento, de experiencia, de vivencia, y sobre todo ese eje que es muy importante, el eje comunitario. Y también allí, aprovechando también que está el señor rector, también yo creo una de las prioridades que lo he pensado, cómo darle ese seguimiento también a nuestros egresados, a los que han egresado, porque es un gran número de hombres y mujeres que han egresado de las distintas provincias, Cómo darle un seguimiento y ofrecerle, ¿verdad?, esos cursos de actualización, ¿verdad?, para que vayan actualizando su conocimiento. O sea, que tengamos, digamos, ese empalme o ese volver, reencontrarnos, reencuéntrate con donde estudiaste, donde te formaste. Entonces, yo creo que ahí tendríamos, ¿verdad?, que implementar programas de actualización para que ellos también, esto puede ser también como muy motivante para ellos, que no los hemos dejado solos, que no los hemos abandonado, que seguimos, ¿verdad?, en la misma línea y en la misma sintonía de acompañarlos para un mejor y mayor servicio. Porque tenemos que darnos cuenta que nosotros como profesores de religión, los que hemos trabajado o los que están trabajando en un colegio, un profesor de religión no es un asalariado más, es, tiene un punto muy importante, tiene un protagonismo muy importante dentro del establecimiento educativo. Y mire, no solamente va referenciado a los estudiantes, sino va a toda la comunidad educativa, porque te llegan compañeros a contarte sus dificultades, te llegan padres de familia,
te llegan la trabajadora manual, toda la comunidad educativa que hacen posible el acto de enseñanza y aprendizaje. Entonces, tenemos una misión muy importante, pero tenemos, ¿verdad? Yo creo que apuntar en esa dirección, en los seminarios, cómo enseñar religión, moral y valores. Lo hacíamos de una manera distinta antes de la pandemia, pero ahora post pandemia, cómo podemos enseñar religión y ese contacto con nuestros egresados. Hay varias preguntas. Yo sí quisiera agregar algo con respecto a lo que ha dicho el padre Ángel. Gracias a Dios que, por ejemplo, a través de la FECAP, hemos estado hablando con el rector para un convenio que se vaya a hacer de formación de docentes, de directores, de ver también cómo se nos ayuda en temas de comunicación y en la parte legal, ¿verdad, señor rector? Que está apoyando en este proceso. Igualmente con la pastoral educativa de la Arquidiócesis de Panamá, nos hemos enfocado en darle ahora a través de las plataformas formación a los docentes, pero también sería bueno que la universidad nos presente un programa que pueda ayudar al equipo docente de las escuelas, en este caso de la materia de religión, ética y valores, para irlos fortaleciendo no solamente en el verano, porque creo que a veces solo todo lo ponemos en el tiempo de vacaciones, sino durante el periodo anual, tener procesos formativos congruentes que le ayuden a ese docente a prepararse. Y pongo el ejemplo más sencillo, la escuela para padres que tiene en este momento el Ministerio de Educación, a la cual estamos apoyando como iglesia, que es virtual. Y todos los martes nos reunimos con los padres de familia y se le da una serie de formaciones y de acompañamiento, porque cuando tú no tienes herramientas, tú no te unificas en un crecimiento. Entonces, darles herramientas a todos los procesos académicos son necesarios para que vayan fortaleciéndose más profundamente los docentes. Así que en esa parte, Padre Ángel, te apoyo. Es necesario hoy en día fortalecerlos para que ellos sigan implementando los conocimientos y renovándose, porque es necesario la renovación en el aprendizaje. De hecho, hay muchas preguntas que trataremos de enviar un documento comprometiéndonos con los panelistas en darles respuesta a cada pregunta que nos han hecho, pero quiero hacer énfasis en algunas puntuales. Por ejemplo, la USMA no ofrece o ofrecerá diplomados en ética, moral o valores para que los docentes puedan actualizarse, que es lo que ustedes comentaban hace poco. Inclusive algunos egresados escriben en el chat que si se va a pensar en el doctorado en ciencias de la religión o en ciencias teológicas, si la USMA cambiará la modalidad de virtual a sincrónica en las clases de la licenciatura en religión en algún momento. También preguntan qué libros se recomiendan para dar clases en premedia de religión y de ética. Y sí, una pregunta importante que yo creo que no se puede dejar escapar. ¿La cátedra de religión está protegida por ley o puede desaparecer en cualquier momento dado al tema de la transformación curricular? Artículo 107 de la Constitución. No se les olvide ese artículo. Está resguardada. Ya sabemos. Ahora, lo que sí es cierto es que nosotros también, como lo ha dicho el padre, tenemos que darnos nuestro lugar y hacernos sentir y respetar la cátedra de religión, de ética y valores. ¿Quién la debe dar? ¿Verdad? Cuidando los procedimientos que establece la ley. Creo que eso sería muy fundamental para que todos estemos claros, ¿verdad? Queremos finalizar este conversatorio con un mensaje final, tal vez algo recabado de todo lo que se ha hablado por parte del rector y luego las palabras finales de la profesora Ángela, que es nuestra directora de vida universitaria, que pues nos ha apoyado muchísimo para que podamos hacer este conversatorio. Adelante, profesor Blanco. Bueno, muchas gracias y felicidades al principio por haberlo organizado y ahora por la forma en que se ha desarrollado este conversatorio. Muy rápidamente, creo que todas las intervenciones, tanto del padre Ángel Iván como del padre Jorge, así como las preguntas, muchas de ellas
bien centradas y muy interesantes, por decirlo menos. Así que la felicitación. ¿Qué diría yo? Bueno, en base a algunas frases que se han hecho. En una de las intervenciones que ponían en el video o en el audio, frente a la encuesta que se pasó, una intervención decía, en una universidad hablar de religión es muy complicado. Bueno, hablar de religión en una universidad es tan complicado como hablar de religión en el mundo, porque la universidad lo que es un laboratorio del mundo. Entonces, lo que pasa es que hablar de religión, por decirlo así, y no solo en la universidad, que en la universidad no hay propiamente clase de religión como tal, si hay una presentación de la forma de pensar humanista, por ejemplo, en fundamentos de cristianismo. Pero yo pienso, y ahí voy y doy una apreciación que luego recogieron tanto el padre Ángel Iván como el padre Jorge, la forma de hacerlo, que es sencillamente seguir la forma y el ejemplo de Jesús. Jesús no impuso, además en una clase de religión no se puede imponer. Lo que sí se puede hacer es presentar, y además presentar con toda la riqueza que tiene el humanismo cristiano, sobre todo en una realidad como la que estamos viviendo hoy. Y cuando uno presenta eso teóricamente, que deja ya al estudiante, sobre todo me estoy refiriendo al estudiante adolescente en los últimos años de secundaria y al estudiante joven y joven adulto cuando ya está en la universidad. Cuando se le presenta conceptualmente, teóricamente, esa riqueza que tiene la visión humana de la vida y del hombre en un contexto en el que estamos viviendo y cada vez más complicado, y además esa presentación teórica se complementa con una vida, que es lo que a veces nos falta, una vida de testimonio de que se avala a aquello que se dice, eso es sencillamente para que después el estudiante en su propia reflexión, no hace falta que se lo ponga en un examen, eche y piense y vuelva para atrás y a lo mejor se acerque a ti o se acerque a otra persona que represente a esa religión que tú le has presentado para precisamente se dé la conversión dentro de su vida. Y todo tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Con la forma de dar, la manera, y pienso que debemos ser optimistas a la hora de presentar ese mensaje, esa visión humanista. A veces nos quedamos en muy memorístico, por así decirlo, en aprender cosas demasiado taxativas, esto así, así, así. Claro que hay que presentar principios, claro que hay que presentar valores, pero haciéndolo y siempre una interconexión con la vida para que vean que eso que se dice teóricamente realmente tiene una aplicación y un valor muy práctico para precisamente cambiar eso que todo el mundo está diciendo que tenemos que cambiar en nuestra sociedad. Así que esas son... siempre yo a veces he participado de seminarios, de diplomados para profesores de religión y profesores en general. Y tanto cuando los he recibido, cuando los he dado, prácticamente siempre hemos ido o hemos concluido en lo mismo. Es decir, lo que se dice teóricamente va a tener más peso y más fuerza cuando después se vive y el estudiante ve que eso que dice el profesor no es un cuento, no es algo que tiene que decirlo porque es profesor de religión, sino que es una vivencia. Y hoy en día, como se dice, ¿no? Los jóvenes siguen más a los testigos que a los maestros. Y tenemos que ser maestros que seamos testigos. Felicidades de nuevo al padre Jorge, al padre Ángel Iván y a la Asociación de Estudiantes que organizó este fabuloso conversatorio. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. Profesora Ángela Rodríguez, directora de vida universitaria, también egresada, también docente. Yo creo que también se siente como contento, ¿no? Ese pompeo que le da a uno el poder estar haciendo cosas desde donde uno fue egresado, creo que es maravilloso. Adelante, profe, con sus últimas palabras.
Bueno, yo creo que a mí no me queda más que agradecerle, bueno, al señor rector por acompañarnos y a los panelistas fabulosos, de verdad que se ha generado este espacio de compartir, se hacen muchas preguntas y sobre todo a la asociación de la Facultad de Humanidades y Teología que nos han preparado este espacio. Yo no puedo tal vez agregar mucho, sino darle las gracias a todos los que están aquí y sí, decir que lo que le corresponde al profesor de ética, moral, valores es generar experiencias significativas para la vida de todas las personas que llegan a él. Como lo decía bien el padre Ángel, llega estudiante, profesor, las personas que laboran allí y nos queda como esa misión, ¿no? Es nuestra misión en la vida. Así que muchísimas gracias a todos por este tiempo. Como bien lo dijo Luis, ya vamos a estar también igual enviando porque hay muchas preguntas, entonces vamos a estar enviando pronto toda la información y los esperamos en todas las actividades que vamos a tener, porque yo sé que Luis y su equipo tienen muchas actividades, así que muchísimas gracias. Sí, de verdad que hay muchas actividades, sobre todo el Congreso de la Facultad de Humanidades y Teología, ese famoso congreso que nos gustaría muchísimo poder contar. Ya sabemos que vamos a contar con el rector, ya sabemos que vamos a contar con el padre Jorge, pero queremos contar con los egresados, con los profesores que nos acompañaron, con los estudiantes de todas las sedes. De verdad que qué bueno, era uno de mis grandes sueños que todas las sedes pudiéramos tener una sola actividad y pudiéramos unirnos. Y hoy se ha visto evidenciado. Yo creo que Dios ha sido grande y estamos alegres por eso. Así que de verdad, Padre Jorge Rivera Rodríguez y Padre Ángel García, decano, muchas gracias por estar aquí presentes, por aceptar, por decir sí. Y gracias a todos por habernos acompañado. Todos los que se inscribieron en este conversatorio van a recibir un documento o un certificado de participación por estar aquí con nosotros de parte de la USMA y de nuestra asociación. Así que muchísimas gracias. Padre. Luis, antes de que nos vayamos, habrá que tomar la foto de evidencia. Estamos en reacreditación. Excelente, padre. Es cierto, yo no sé cómo se puede habilitar la cámara para todas las personas. ¿Es posible? No, en este caso vamos a tomar una de los que están como panelistas, así que chicos de la asociación, por favor, si pueden encender sus cámaras. Nosotros tenemos la lista de los participantes, así que eso no funciona allí. Fabuloso. A ver si los chicos ponen las cámaras. Ok, muchas gracias. Fabuloso. Aquí De está verdad que- Luis y bueno, Ajá. Luis y Luis, que son los Luises de la asociación, Luis Carlos, que es el vicepresidente de la asociación, y Luis Salinas, que es el tesorero de la asociación, y Jesús Higuera, que iba a ser el moderador de este conversatorio, pero está de viaje con su madre en Colombia y la señal no iba a darse, así que pues nada, está aquí con nosotros igual apoyándonos. Una foto entonces con todos. Yo la tomo a la cuenta de 1, 2 y 3. Y gracias por estar con nosotros a todos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches a todos. Felicidades. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.